¿Cómo están? ¿Cómo están, profes? Bueno, el día de hoy quiero compartir esta información de gran valor y por supuesto con evidencia científica. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito sobre la planificación y periodización de los entrenamientos en infanto juveniles. Pero ¿qué es la periodización? Bueno, es la que nos va a marcar el camino para poder dirigir correctamente nuestros recursos a lo largo del tiempo. Dentro de la periodización nosotros podemos realizar planificaciones anuales, bimestrales, así sean macrociclos, microciclos, microciclos o una sesión de entrenamiento. Bueno, hoy vamos a hablar solo de las sesiones de entrenamiento, cómo vamos a trabajar en una sesión de entrenamiento, cómo vamos a dividir, cuánto tiempo debe durar una entrada en calor, una parte principal, etcétera. Bueno, vamos a avanzar y vamos a hablar de cómo organizar mi clase, pero antes que nada yo quiero invitarte a que te suscribas al canal de YouTube, donde vas a recibir toda esta información de gran valor y por supuesto que va a ser de gran utilidad para que vos puedas poner en práctica en tus clases. Bien, entonces estábamos diciendo cómo organizar mi clase. Nosotros no podemos dividir a los niños por edades, ¿sí? Yo estoy hablando de un trabajo en una sesión de entrenamiento de un gimnasio, ¿sí? Nosotros no podemos dividir a los niños por edades, sino tenemos que dividir por maduración biológica y competencia motriz. Para eso debemos hacer una serie de evaluaciones y saber qué es lo que sabe hacer el niño, si sabe saltar, si sabe lanzar, si sabe trepar, si sabe hacer una sentadilla, una plancha, etc. En base a las evaluaciones que nosotros apliquemos, vamos a saber qué ejercicios ofrecerles y qué metodología de trabajo con ejercicios progresivos podemos implementar en nuestras clases. Bueno, vamos a hablar hoy de una sesión de entrenamiento. ¿Cómo voy a dividir mi sesión de entrenamiento? Bueno, vamos a dividirlo en una entrada en calor. En entrada en calor nosotros vamos a preparar el cuerpo para el trabajo, incrementando su temperatura, aumentando el metabolismo y los procesos neutrales. Bueno, aquí aumenta la elasticidad y la flexibilidad de los tejidos conectivos y contráctiles. En la parte principal nosotros vamos a dar el impulso necesario del entrenamiento y que nos hará lograr los objetivos llevados a cabo bajo la estructura de la planificación, por supuesto. Y en la vuelta a la calma, lo que nosotros debemos hacer es relajar el cuerpo para que vuelva a la homeostasis previa al ejercicio. Bueno, nosotros debemos ser coherentes en el momento de realizar nuestras planificaciones. Y yo, en mi parte principal, ¿sí? En mi parte principal yo quiero trabajar, trabajar de manera específica lo que sería la zona de los pectorales, ¿sí? En un press de banca. Bueno, entonces, en la entrada en calor, yo debo hacer ejercicios que estén interrelacionados con lo que quiero trabajar en la parte principal. Por ejemplo, hacer actividades, hacer juegos de lanzamientos para ir activando la zona a la cual deseo trabajar en profundidad, ¿sí? A mí nada me sirve hacerlos correr a mis niños 3, 4, 5 vueltas de la manzana si en la parte principal quiero trabajar un press de banca, trabajar la zona del tórax, trabajar los pectorales, ¿sí? Eso tengo que ser cuidadoso y ser coherente en el momento de realizar nuestras planificaciones. Bueno, ¿cómo vamos a trabajar? Lo ideal con niños sería trabajar por tiempo. ¿Por qué por tiempo? Yo estipulo una cierta cantidad de segundos y el niño o la niña realiza los trabajos y lo lleva dentro de sus posibilidades, lo hace lo que está dentro de sus posibilidades, lo lleva a su propio ritmo, ¿sí? Y aplica su propia intensidad. Entonces, ¿sí? ¿Qué ejercicios debo aplicar en mi sesión de entrenamiento? Nosotros debemos realizar ejercicios que involucren el tren superior, el tren inferior, la zona del core. La zona del core no es lo mismo que la zona media, ¿sí? No es lo mismo. Vamos a indagar en el caso si tenemos duda o me lo pueden preguntar por privado, que estoy para ustedes. También debemos trabajar la propiocepción, la coordinación debe estar siempre presente, todos los tipos de coordinación y las cadenas musculares miofaciales. Entonces, ¿cómo vamos a dividir la clase?
como habíamos mencionado anteriormente, vamos a dividir en una entrada en calor que puede durar de 8 a 10 minutos aproximadamente, donde nosotros en la entrada en calor vamos a realizar ejercicios que activen los grupos musculares que deseo trabajar en la parte principal. También puede ser a través de juegos, a través de circuitos, etc. En la parte principal, la parte principal vamos a destinar aproximadamente de 30 a 35 minutos de trabajo, ¿sí? Todo dependiendo de la planificación de cada profesor. Bueno, nosotros vamos a aplicar los patrones del movimiento, vamos a trabajar la propiocepción, vamos a aplicar ejercicios de fuerza, de resistencia, de coordinación, potencia, velocidad, etc. Y en lo que sería la parte final, nosotros podemos aplicar ejercicios o juegos, puede ser de flexibilidad, puede ser de automasaje, si no tengo el elemento que está en pantalla. Yo puedo también conseguir pelotitas de tenis donde puedo enseñarle a los niños y para hacerse automasaje. La verdad que es un método muy eficiente para recuperar el músculo y que vuelva hacia homeostasis previa. Entonces, ¿cómo vamos a crear un plan de entrenamiento? ¿Cómo debo crear un plan de entrenamiento para niños o para infantos juveniles? Quiero aclarar que cuando digo niño quiero referirme a ambos sexos, ¿sí? Bueno, ¿cómo crear tu plan de entrenamiento en 7 pasos? Nosotros debemos dividir los tiempos y los plazos. Bueno, aquí tenemos que tener en cuenta el tiempo que disponemos para la actividad y los días de la semana y las horas disponibles, por supuesto. Debemos definir los objetivos, ¿sí? Debemos saber cuál es la necesidad que trae el niño, si tiene sobrepeso, si tiene algún problema patológico o simplemente viene por recrearse, etc. Bueno, la evaluación del estado de forma, debemos evaluar al niño, debemos saber qué es lo que sabe hacer y qué es lo que no puede hacer, y en base a eso vamos a definir los objetivos. Trabajar en el individualismo, es decir, aplicar un entrenamiento personalizado, ya que sabemos que todas las personas son diferentes y las capacidades motoras básicas las tienen desarrolladas de distintas maneras. Los conocimientos, saber qué es lo que estoy haciendo, no debo copiar y pegar, sino debo estudiar y saber la metodología de trabajo que estoy implementando con nuestros niños. La motivación, por supuesto, siempre debe estar presente, y la creatividad. Nosotros debemos ser creativos. Si no tengo elementos de trabajo, puedo crearlos, ¿sí? Eso es muy fácil. Siempre la creatividad tiene que estar en nuestras clases y que las clases sean diferentes. En la entrada en calor, nosotros lo que podemos aplicar, ¿sí? En una entrada en calor, una parte principal, estos son simplemente ejemplos que nosotros podemos tomarlos. Podemos trabajar trabajitos de coordinación con el tren superior, trabajo de coordinación con el tren inferior, trabajo de lateralidad, trabajo de frente, aplicar lo que es la propiocepción con nuestros niños. Si no tengo un BOSU, una base inestable, puedo también trabajar con almohadones. Si tengo una pelota de básquet, la puedo desinflar, ¿sí? Aplicar un poquito de aire y que quede como una especie de BOSU para trabajar con una base inestable. Bien, en esta oportunidad nosotros le ofrecemos a nuestros niños gran variedad de elementos, pero si no tengo estos elementos, repito, puedo implementar otros ejercicios, ¿sí? También a realizar el trabajo de zigzag, donde vamos a implementar lo que es la derecha, la izquierda, saltos laterales y trabajos de coordinación en las escaleras, por supuesto, que eso es muy importante siempre aplicar. En este caso, mi alumnito está trabajando en un plano frontal, donde estamos trabajando aducción y abducción en la escalera. Bien, seguimos con más ejemplos donde estamos trabajando la lateralidad. En este caso podemos observar cómo hay diferencia motriz con respecto al primer nene que salió con el segundo, ¿sí? Podemos observar que estos dos niños tienen 4 años, pero hay diferencia motriz. Entonces nosotros debemos saber
qué tipo de metodología implementar en nuestros niños, ¿sí? Y en base a eso vamos a saber ofrecer qué tipo de ejercicios aplicar en nuestras sesiones de entrenamiento. Muy bien, sentadillas, ahora nos dijo. Inconscientemente aquí los chicos ellos están jugando, pero están realizando trabajitos de sentadillas, están desplazándose como perritos, pero ahí están trabajando lo que es la zona del core, el desplazamiento en zigzag, el salto, etc. Y ya cuando estamos hablando con edades ya llegando a la adolescencia, ¿sí? Nosotros podemos implementar ejercicios de reacción, de saltos con sentadillas, si ya puede involucrar peso adicional con un swing. Los chicos que están en colchoneta, ellos están trabajando en un plano transversal, ¿sí? Y estamos involucrando lo que es la zona del core. Otro ejemplo, ¿sí? Ahí podemos apreciar de una mejor manera lo que es trabajo de reacción en un step, sentadillas, en lo que es en los aros, ahí trabajo de rotación del tronco, trabajo de remo con una TRX y trabajamos un swing. Bien, entonces, nosotros, ¿cómo debemos entrenar? ¿Sí? Nosotros debemos buscar la individualización. ¿Por qué individualización? Debemos saber que todos los niños son diferentes, las capacidades motoras básicas la tienen desarrollada de diferentes maneras, ¿sí? Entonces debemos aplicar ejercicios personalizados que esté al alcance de cada persona. Buscar la progresión, siempre ir de lo simple a lo complejo, de lo fácil a lo difícil. La variabilidad, ¿sí? Un día trabajar con mayor intensidad, al siguiente estímulo bajar la intensidad y así, buscar la variabilidad, buscar que las clases sean dinámicas y específicas. La sociabilización, trabajar con los chicos, la sociabilización es muy importante, donde vamos a implementar trabajos en grupos para que los chicos se puedan sociabilizar y por supuesto la motivación, el estímulo eficaz. ¿Sí? El estímulo eficaz. ¿Qué quiero decir con esto? Hacer ejercicios fáciles que el niño pueda hacer, que no pierda la técnica de movimiento y que sea fructífera para él. Y la supervisión, siempre estar presentes, estar ahí con el ojo de gato, como yo digo, estar pendiente de los errores de nuestros niños para aplicar, para hacerlos dar cuenta que algo están haciendo mal y así puedan desarrollar una técnica correcta. Bueno, en esta oportunidad quiero invitarte que el sábado 4 de diciembre vamos a lanzar una especialización en entrenamiento para niños. Bueno, las clases van a ser, como había dicho anteriormente, van a ser 2 módulos, que va a ser el 4 y el 11 de diciembre a las 16:30 horas. Si vos no te puedes conectar al vivo, no te hagas ningún problema porque la clase va a quedar grabada y vas a tener acceso a ella, vas a tener una certificación digital, ¿sí? Otorgada por Mufasa Fitness, Centro de Entrenamiento y Estética. Pero ¿qué vamos a hablar en esta especialización, en esta certificación? ¿Qué vamos a hablar? Vamos a hablar de la neurociencia, el entrenamiento infanto-juvenil, el concepto, los beneficios que yo tengo a través de esta disciplina y cómo lo aplico y dónde lo aplico. Vamos a hablar en profundidad de lo que es la anatomía y fisiología del cuerpo humano, las capacidades motoras, las fases sensibles, los pilares del movimiento, que es muy importante tenerlo presente. Vamos a hablar en profundidad también lo que es la propiocepción y vamos a tocar esto que es muy pero muy importante, los ejercicios correctivos, cómo debo hacer una plancha, una sentadilla, una estocada, unas flexiones de brazos, un burpee, etc. Vamos a hablar todos estos temas, el core, desarrollo del tren inferior, superior, sistemas de entrenamiento, métodos de entrenamiento y lo más importante, cómo vamos a planificar y diseñar una clase y cómo podés armar tu propio gimnasio sin elementos, que eso es lo mejor, el tema más esperado. Bueno, están todos invitados. Si te gustaría
formarte, si te gustaría tener esta capacitación, bueno, escribime que estamos por cerrar ya las inscripciones. Te recuerdo, sábado 4 y sábado 11 de diciembre. Bueno, me alegro de compartir una vez más con vos, profe. Me alegro de verte nuevamente y nos estamos viendo en la próxima capacitación. Saludos.